Bueno, hoy estamos empezando a hacer un video con un compañero por todos conocidos y vamos a recordar muchas historias. Estamos hablando con el compañero Carlos Russo Dansky. Hola Russo, buen día, ¿cómo estás? Gracias por estar. Buen día, Jorge. Gracias. Buen día, Jorgito. ¿Cómo estás vos, querido? Yo estoy bien, haciendo mi tarea política desde casa, pero bueno, muy agradecido con todos los compañeros que se prestan a hablar de la historia del peronismo de La Matanza, como vos. No, agradecido yo, Jorgito, que tengan en cuenta que, bueno, que yo pueda expresar algunas cosas en esta historia de semejante movimiento como lo es el peronismo, ¿no? Para mí es un honor, Jorgito, que me llames. Bueno, nosotros empezamos desde atrás. Yo te voy a preguntar cómo te hiciste peronista. Arrancá nomás. Y ¿cómo me hice peronista? Por favor, Dios, qué pregunta tan linda para mí, que llena de sentimiento, Jorgito. Imaginás que yo fui a vivir cuando tenía 5 años a Ciudad Evita, en La Matanza, en marzo del 52, más o menos al mismo tiempo que fueron los Bevilacqua, estuvimos nosotros. Andresito y Pedrito, bueno, vivían en otra sección, pero venían de 2 familias del peronismo. Bueno, en realidad nuestra familia, que se conformaba de mis padres y 3 hermanos varones, uno era yo, uno soy yo. Lamentablemente mis 2 hermanos varones han fallecido, pero bueno, todos juntos vivíamos en Pergamino 935, en Floresta, en Capital, en un lugar donde no recuerdo perfectamente, pero eran 4 o 5 habitaciones, salas grandes, digamos que era parecido a las letras de un tango, ¿no? De una milonga, porque en cada una de esas habitaciones o salas vivía una familia. En el fondo se compartía la cocina y el baño. Había un patio frente a las 4 habitaciones con un árbol. Por eso digo que era como un zaguán, ¿no? Parecido a las canciones que le dan letra a un tango o a una milonga. Pero bueno, el tema es que en un momento de esa historia, mi mamá, que se llamaba Elvira Sixta Lucero, nacida en Nachel, San Luis, un pueblo muy chiquito, un pueblo muy chiquito. Conozco porque yo viví 8 años en un pueblo que queda al lado, que se llama Tirizarao. Sí, lo conozco, Tirizarao, La Toma, claro. Sí, sí, claro. Bueno, y mi mamá, como tantas otras mujeres en aquella época que la propia Eva atendía a la Fundación Eva Perón, ¿qué hizo mi vieja? Sin decirle a mi papá, sin notificarle, le hizo una carta a Evita y se fue a hacer la cola para llevarle esa carta. Bueno, para ella fue una cosa impactante, de que tuvo la suerte de que justamente la carta se la entregó a Eva porque ella era la que estaba atendiendo en ese momento. A veces atendía a ella y a veces no, pero mi vieja tuvo la suerte de poder acercarle esa carta que ella había redactado
con demasiada capacidad, diría, porque mi vieja solo tenía el segundo grado, pero era una mujer que leía mucho y aprendió muchísimo leyendo. Pero bueno, le entregó la carta. En esa carta, lo más importante que le solicitaba como ayuda era una vivienda, justamente porque, bueno, porque era la necesidad que más se tenía en la familia, ¿no? No solo en la nuestra, sino que en muchas familias argentinas. Bueno, cuento fundamentalmente esto porque tu pregunta fue ¿por qué te hiciste peronista? Y acá está el primer hecho del significado del concepto del peronismo, ¿no? De la visión del peronismo para con la gente, para con el pueblo, para con el humilde, para con el trabajador. Así que en marzo del año 52, esa carta se terminó haciendo realidad. Y nos dio la posibilidad de ir a vivir a una de esas viviendas de Ciudad Evita. Te imaginás el impacto, ¿no? De venir de una habitación dividida por un biombo, donde mis padres dormían de un lado, y te encontrabas con 3 habitaciones, 2 baños, cocina, un comedor de 7 metros por 3, cocina, despensa, lavadero, bueno, y digamos, parque, jardín y patio y terreno atrás, es decir, teja, ladrillo, una cosa que no se podía creer, y además ese concepto del que hablamos, de que esa era la vivienda para un trabajador argentino, para una familia de trabajadores. Por eso digo que, ¿por qué nos hicimos peronistas? Bueno, yo digo, no fue solo por eso, pero fue el primer impacto de una bendición, diría, de lo que significó el peronismo para el argentino. Bueno, la justicia social. Bueno, ahí empecé a transitar. 2 veces el jardín de infante hice porque todavía no tenía la edad, pero me permitieron. Me gustaba mucho de chiquito ir a la escuela, amaba ir a la escuela. Y era la época, vos sabés que, yo no sé si vos te acordás, pero en esa época había turno intermedio en las escuelas, porque era una gran cantidad de chicos, de criaturas que iban a las escuelas, y no daba el tiempo para concentrar a todos en solo 2 turnos. Entonces se había ampliado y había un turno que estaba mucho más del mediodía, que no, ahí entre medio, ¿no? Entre lo que era el primer turno de la mañana y el otro turno de la tarde. En el medio ahí había un turno que se llamaba el turno intermedio. Por supuesto, en esa época, en la época de la galletita, de la leche o el mate cocido, ¿no? De las bandas militares, de los 25 de mayo, de 20 de junio, el 9 de julio, esa época, ¿no? La época de que en realidad éramos felices, ¿no? Éramos felices de forma absoluta, ¿no? El valor de la escuela pública y la importancia de la escuela pública. Sí, sí. Era Ciudad Evita en esa época. Yo me recuerdo que hasta los vecinos de noche, Jorge, jugaban a la escondida, los vecinos de noche, la gente grande. Era la Argentina donde en ese momento, yo digo, lamentablemente fallecía un vecino y el barrio entero asistía, no por el tema de las flores o la especulación, no, era un solidario que todo el mundo llevaba o un paquetito de yerba o un poco de café, con algo asistía y ayudaba a la familia, ¿no? Ahí estaban todos los vecinos cuando ocurría un hecho lamentable de esto, ¿no?
Era esa Argentina. Yo digo, el concepto de hay que ir a dar una mano. El concepto tan arraigado de la solidaridad. Sí. Y digo, pasaron los años, vino el golpe, justamente el golpe y el bombardeo fundamentalmente ahí en el tren de infantería, porque vos te debes recordar que fue uno de los cuarteles que más resistió en esa época, y justamente fue cerca, ahí en el medio del turno intermedio. Yo me acuerdo que salimos rápidamente de la escuela, cada uno a sus casas, y digo, bueno, pero así pasó el tiempo y me voy yo diría, para no hacerla tan larga, me voy a ir a cuando comienzo a trabajar, ¿no? Que es a los 14 años, yo con mi hermano Tito. ¿En qué año, Russo? Sería el 60 y algo. Yo entramos a trabajar en una fábrica que se llamaba MBM, en doblas y asamblea, allá cerca de Caballito, Primera Junta, por ahí. Me acuerdo que viajábamos en el 97 desde el Camino de Cintura. Y bueno, tenía 14 años y estuve ahí de los 14 a los 20. Digamos que ahí yo aprendí, recibí el primer golpe cuando me tocó la colimba, ¿no? Porque era normal de que vos te fueras al servicio militar y que cuando volvías te cuidaran, digamos, te mantuvieran el puesto de trabajo. Bueno, y me tocó la colimba en Zapala, en Neuquén, en un cuartel donde vos te debes recordar que mataron a ese soldadito Carrasco. Claro, sí. Bueno, yo lo hice, por supuesto, mucho tiempo antes, y en realidad en esa época que yo estuve, el cuartel estaba bien, era buena la ropa, la comida, el trato era, digamos, de lo que uno conoce de los milicos, creo que era demasiado bueno en ese momento, porque más allá de que te zarandeaban con los ejercicios esos militares que hacen ellos, en realidad el trato era bastante bueno. Yo entré en la fanfarria ahí, tocaba el tambor. Ajá. Me la rebusqué bastante porque al saber, yo tocaba el bombo y además tocaba algo de guitarra. Entonces esa ayuda de haber tocado el bombo fue lo que me permitió entrar en la fanfarria, que era un lugar mucho más tranquilo que todo el cuartel, ¿no? Estuve un tiempo en una parte de artillería que había 100 y pico de chicos, pero después me llevaron a la fanfarria, empecé a trabajar ahí, y la verdad que la pasaba bien, porque íbamos a muchas inauguraciones, aniversarios de pueblos, en Cutralcó, en Plaza Huíncul, en Las Lajas, en Copahue, y viajaba bastante con la banda, con la fanfarria. Pero bueno, cuando yo volví del servicio militar, por supuesto, al poco tiempo me presenté al pequeño taller ese, que éramos 14 trabajadores. En ese taller fabricábamos máquinas de coser industriales. ¿Vos te acordás esas máquinas que eran portátiles, que se colgaban para coser las bolsas después de cargarlas con trigo, maíz, ¿no? Es decir, que los trenes ponían esa especie de... era como una base que subía hacia el vagón, y en la punta de esa especie de cadena que se deslizaba, vos con esa maquinita colgada
cosías la boca de la bolsa, volcaba la bolsa y subía al vagón. Bueno, nosotros fabricábamos esa clase de máquinas. Bueno, pero el tema es que yo volví a buscar mi trabajo y me lo empezaron a negar. Y iba, insistía, me decía que después viniera. En realidad, bueno, me bicicleteaban bastante, eran 3 socios. La cosa es que un día, bueno, mi rebeldía explotó, me peleé, tiré algunos escritorios y silla a la mierda, digamos, y me sacaron mal ahí, y me mandaron a la comisaría, pero bueno, me largaron rápidamente porque era una rebeldía de pibe que estaba enojado por lo que estaba ocurriendo, porque lo que más quería yo era mi trabajo. Pero bueno, luego estuve como 7, 8 meses fácilmente buscando laburo y no encontraba, hice de todo, Jorge, vendí hielo, golosina, trabajé en una fabriquita de botones de ropa de mujer, lo que elija, lo que vos elijas yo hice, porque durante esos 7, 8 meses era todo changa, no encontraba trabajo. ¿Hasta qué ocurrió? Yo me había anotado en Vialidad Nacional a través de una familia. Viste que en esa época, en los organismos públicos, se daba mucho de que un familiar que se iba a jubilar o se iba a retirar recomendaba a otro y bueno, esa entidad pública lo tomaba, claro, por lo menos para prueba. Bueno, yo me había anotado en Vialidad Nacional, pero además, en Matanza, una de las fábricas más importantes, la fábrica más importante que existía en la zona, era Santa Rosa en esa época. Hablo de años 67, 68. Era una fábrica que tenía casi 4.300 trabajadores en general, ¿no? Con los empleados y todo lo demás. Y una ex cuñada mía era amiga de la maestra de la Mutual de Santa Rosa, de una maestra que preparaba a los chicos para que termine el primario al que no tenía. ¿Por qué digo esto, te cuento esto? Porque en Santa Rosa no se tomaba a la gente que vivía, que era de Capital o de Gran Buenos Aires. En realidad ellos, la mayor cantidad de gente que tomaban eran trabajadores, compañeros fundamentalmente de Entre Ríos. En realidad gente muy buena, muy sana, muy noble. Ellos no ponían, no hacían propaganda de vacantes en la zona, sino que esa propaganda de vacante lo hacían en los pueblos de Entre Ríos, en la ciudad de Entre Ríos. Ponían afiches y traían cualquier cantidad de gente de Entre Ríos a trabajar a Santa Rosa. Bueno, pero la amiga de mi ex cuñada me hizo llenar papeles y todo lo demás, y yo tuve la suerte de colar entre un grupo de trabajadores que entramos allá por marzo del 68 a la fábrica. En esa época, en marzo del 68, había algunos inconvenientes de corte de horas extra, algunas cosas que estaban ocurriendo en la fábrica, y entramos en una especie de equipo volante, y nos mandaban a todas las secciones donde más laburo había, y al estar cortadas las horas extra, ese equipo volante tapaba los agujeros que le faltaban para la producción. ¿Te imaginás que era una fábrica impresionante? Te daba miedo de la, ¿cómo te puedo decir?, de la intensidad de la producción, ¿no? Es decir, donde se hacía
alambre y barra para exportar, para el mercado interno. Se hacía aquel famoso alambre púa, había muchas máquinas de alambre púa, estaba molado, estaba estirado, laminación, bueno, acería. Los primeros días que trabajé, la verdad, Jorge, fueron durísimos, porque empecé en acería. Y mirá cómo sería de terrible, porque en esa época había hornos a petróleo. Todavía estaban los hornos a petróleo. Así que cuando lo paraban, estaban algunas horas como, digamos, como enfriándose, y después entrábamos un grupo que laburaba solo media hora ahí abajo, tratando de limpiar toda la escoria que quedaba del horno. ¿Te imaginás la temperatura que había? Media hora y salíamos, y hacíamos un descanso, y así, de a grupos. Era muy duro. Durísimo, claro. Me acuerdo que mi mamá, que estaba muy contenta porque yo había conseguido trabajo, el primer día que trabajé y volví, entré a las 6 de la mañana y salí a las 14, y cuando volví mi vieja estaba contenta. Y dice: hijo querido, qué suerte que conseguiste ese trabajo, ¿cómo te fue? Y yo dije: para la mierda, vieja, ¿por qué? Porque laburé como un perro. La cosa que almorcé y me acosté y me levanté al otro día para ir a laburar a las 6 de vuelta, porque estaba hecho pelota. Pero bueno, en esa época, en ese trabajo, teníamos, digamos, eran 4 turnos. Un turno estaba Franco y 3 trabajaban, de 6 a 14, de 14 a 22 y de 22 a 6. Es decir, teníamos semanas rotativas, una semana de mañana, una semana de tarde, una semana de noche. Trabajábamos 6 días y teníamos 2 francos. Teníamos un sábado y domingo cada mes y medio. No sé si me entendés. Empezabas el lunes, terminabas el sábado, tenías domingo, lunes, y después empezabas el martes. ¿Entendés? Bueno, pero se ganaba muy bien, en realidad, frente a lo que ocurría, que había mucho trabajo más en esa época, pero en esa planta se trabajaba muy bien. Y además, esa tarjeta de Santa Rosa, el ser laburante de Santa Rosa, te permitía que vos en muchos lugares de la zona oeste, no solo en La Matanza, te daban mucho acceso al crédito en muchos negocios, porque esa tarjeta de trabajar en Santa Rosa valía mucho más que capaz que hoy una tarjeta de crédito. Era mucho más importante para el laburante. Y bueno, y esa era la época, esa era la Argentina de que me acuerde de esa Argentina tan solidaria entre los laburantes, ¿no? Era la Argentina de que cuando uno de los compañeros, de tus compañeros, iba a terminar su casa, íbamos 4, 5, 6, un día domingo, Jorge, encima, un día domingo, íbamos a la casa a ayudarlo a terminar la loza. Y creo que cuando ese compañero terminaba la casa, estábamos más contentos nosotros que él, que era la casa de él. Estábamos contentos porque él había terminado y lo habíamos ayudado a terminar su casa, ¿me entendés? Es decir, cosa que hoy no ocurre, pero digo, era un orgullo y era una acción solidaria, y estábamos, la verdad, muy felices de poder haberlo ayudado. Era esa Argentina, ¿no? Era esa clase de Argentina. Y Russo, vos primero incursionaste en el gremialismo, en el sindicalismo, y después eso te llevó a la política, ¿verdad? Claro, porque ahí en esa fábrica, cuando yo con tantos compañeros trabajábamos en ese momento, había un gran debate sobre el tema de los sábados y domingos que no se pagaban como se tenían que pagar, y de los francos, porque en realidad el franco era como si fuera un domingo.
entonces, había un gran debate sobre eso, y bueno, y eso me fue llevando a mí a plantear cosas a jefes o a supervisores o a jefes de turnos. Me llevó a plantearle cosas que yo veía de la necesidad de la gente. El hecho de ser delegado era un tema muy natural, ¿no? No es igual la historia de hoy con la de antes, no solo en esto, sino que en todo. Pero bueno, pero era natural de que vos siempre hay alguien que por ahí se destaca o que puntea, que se anima a plantear las cosas que por ahí un gran grupo de compañeros no se anima. Bueno, yo era uno de esos jetones que me animaba y lo planteaba. El ¿no? vocero natural. Claro, era natural, es cierto. Y bueno, todo ese empuje y esos debates me llevaron a que los compañeros me ponderaran con plantearme de que yo fuera delegado de esa sección que era un tren Schollemann, un tren de laminación, denominado Schollemann, ¿no? Un tren de laminación que más o menos medía unos 100, 120 metros, que arrancaba desde el horno, por supuesto con una palanquilla, y se transformaba en un alambre de 6 milímetros o de 8 milímetros, ¿no? O de contrario cambiaba de vía y salían barras. Eso dependía de la necesidad que había de la producción. En esa época la producción la controlábamos nosotros mismos, porque había un pizarrón en cada sección donde se anotaba la producción que se hacía. Y hasta competíamos, no por mal, competíamos, nos divertíamos entre turno y turno para producir. No era un problema para nosotros producir, ¿entendés? Es decir, y además los laburantes en esa época, por lo menos nos pasaba a nosotros, teníamos una identidad con el trabajo, ¿no? Y era la época donde, por eso digo esa solidaridad, vos fijate que nosotros íbamos casi todos media hora antes al trabajo, porque permitíamos que en esa media hora el compañero que se iba a ir, lo relevábamos porque en esa media hora él aprovechaba, iba al vestuario, se bañaba, se cambiaba y salía a la hora que correspondía. ¿Me entendés lo que digo? Siempre todos íbamos media hora antes para relevar a ese compañero. Bueno, la cosa que en un momento determinado me eligieron delegado. En esa época en el sindicato estaba el secretario general de la UON, era Massa, un buen compañero era Massa, una buena persona. Bueno, yo me empecé a desarrollar como delegado. Vuelvo a preguntarte el año. Y el año debe haber sido el año 71, 72, por ahí, donde termino llegando a la comisión interna. Éramos 63 delegados de fábrica más o menos, y la comisión éramos 5, y bueno, y yo conformaba esa comisión interna. Era algo sensacional hacer asamblea, Jorge, ahí, subirte a una losa que era la losa del baño, del vestuario nuestro, y saber lo que era estar ahí parado y hablar con 1.200, 1.500, 1.600 compañeros, viste que era un turno. A veces se juntaba un turno que entraba y otro que salía. Era muy lindo, era espectacular, ¿no? La verdad que a mí me emociona porque... Sin duda. Es como... Son los obreros, los trabajadores, levantando su mano para decidir su destino. Grandes compañeros, che. Por eso digo que siempre me acuerdo de
del tema de Entre Ríos, porque los compañeros eran compañeros que bancaban, la bancaban bien. Así que bueno, ahí... Eran épocas bravas, desde el punto de vista del contexto nacional. Ya sí. empezaba una época difícil, voy a decir. ¿Vos tenías ya relación con el peronismo ahí, en esa época? Claro, yo lo que pasa, el peronismo yo ya lo traía del hecho que te digo que conocí, ¿no? En Ciudevita. Pero yo empecé a participar en algunas reuniones que en la época de Baluch. Baluch estaba como secretario general en la UOM, y yo empecé a participar en algunas reuniones que hacían ahí en la calle Ocampo, en la calle Villegas, no, en la calle Salta y Ocampo. Sobre Salta, la UOM tenía el primer lugar que había inaugurado allá por el 45, y eso había quedado ahí después como una reunión, como una especie de escuela de formación política. Era un lugar chico, pero bueno, se reunían los compañeros ahí, y nosotros que éramos pibes nos queríamos meter con el perro Moll. Yo no sé si conociste al perro. Sí, sí. Bueno, el perro pobrecito que falleció, con el perro Moll empezamos a ir ahí a esas reuniones. Ahí conocimos a César Mazzoni, que era un gran militante del peronismo, y bueno, y nos empezamos a conocer más o menos el tema de lo que manejaban ellos, ahí como la política. Nos interesamos porque también estaban en el sindicato, y íbamos aprendiendo, porque bueno, ni se nos ocurría, yo digo, ni se nos ocurría decir, che, tendríamos que llegar al sindicato porque vamos a estar mejor, nos van a dar un coche, un celular, y vamos a... No, ni se nos ocurría, Jorge, en esa época. Nosotros lo único que queríamos era resolver el problema a la gente, ¿viste? Y decime, Russo, vos de alguna forma llegaste a lo que conocemos como la JTP, como la Juventud Trabajadora Peronista. Claro, yo arranqué en la JTP, por supuesto. Por eso este hecho que yo te contaba de que habíamos llegado más o menos en la misma época a Ciudad Vista con Andresito Bevilacqua, tiene una gran relación eso, después para la historia nuestra con Andrés, porque Andrés estaba en la vereda absolutamente distinta, yo que él. Los dos éramos de familia peronista, pero uno estaba en el comando y otro en la JTP, ¿viste? Era con aceite. Pero bueno, estas son las grandes cosas que han, no sé si grandes o no, pero las cosas que han ocurrido en el peronismo, ¿no? Que dos jóvenes se vieran enfrentados, quizás hasta terminamos desconociendo por qué. Porque siempre había incidencia siempre hay incidencia de una persona más grande sobre tu postura, es tu guía, ¿no? Es decir, esto es como en la familia, cuando vos agarrás de guía a tu viejo, a tu vieja o a un tío, el tío ese que te cambia de equipo de fútbol. También pues... ¿Quién fue tu guía, Russo? ¿Cómo? ¿Quién fue tu guía? Y bueno, mi guía fue mi viejo de entrada. Y después yo conocí gente que en realidad me ayudó mucho, inclusive gente con la que tuve disidencias, ¿no? Como el caso de Lorenzo Miguel, dejar de decir, para hacerlo, que es un tipo que me recontra ayudó y que me recontra comprendió. Otro de los tipos es Federico Russo. Otro de las personas que me ayudó muchísimo en esa época fue Monseñor Bufano, un grande. Y además este compañero que te digo que se llamaba César Mazzoni, que había participado en el sindicato y era un duro de aquellos, pero bueno, fue la gente que fundamentalmente tuve como guía, ¿no?
y en el sindicalismo argentino, por supuesto, yo creo que uno de los más grandes fue Lorenzo, ¿no? Es decir, creo que no hay más dirigente de esa calidad de unidad organizativa, ¿no? Porque cuando yo me estoy adelantando a lo que vos me preguntás, pero cuando entramos en la UON Nacional, así como entró el Barba Gutiérrez, veníamos de la izquierda nosotros, y vos tenías en la UON una lucha que existía ya por el poder, porque estaba, digamos, había dos sectores, uno que era de Lorenzo y otro que era de Guerrero, que Guerrero venía de la derecha, que significaba Triaca, Robledo, vos te debes acordar. Bueno, ahí en la UON había una lucha sobre el poder, pero por supuesto que Lorenzo bancaba la parada, y creo que fue estratégico cuando nos incorpora a alguno de nosotros al Secretariado Nacional para nivelar un poco la balanza de la situación. Yo, la verdad, lo voy a decir siempre, aprendí mucho de Lorenzo, aprendí mucho. Lo que fundamentalmente significa las relaciones con los sectores, el tema de la unidad. No había nadie como él para lograr la unidad, ¿no? Porque muchas cosas pasaron en la UON que te podría contar, por eso digo, podemos llegar a escribir un diccionario, si querés, sobre la historia, ¿no? Pero todas las demás industrias, los meta, como le decíamos en aquella época, no te rías, Kunkel, mira, está sentado al lado de Gansky ahora, qué bárbaro. ¿Siempre estuviste juntos? ¿Sí, siempre? Sí, claro, algún día vamos a charlar algunas cosas de la historia, bueno, en fin, pero no nos metamos en temas complicados y álgidos que pueden dar para 25 millones de horas de discusión. Bueno.